Soy la doctora Nora Fosés de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. El tema sobre el que hablaré hoy es el videojuego como forma de lenguaje artístico crítico, no necesariamente, pero suele ser mayormente crítico y como medio, lenguaje y una manera de, no, de creación contemporánea, siendo el videojuego el vehículo o el lenguaje. La presentación lleva por título Videojuegos de arte contemporáneo del Maquinima Moya Industria o cómo un producto lúdico digital se convirtió en lenguaje artístico crítico. Entre estas dos imágenes aparentemente no hay mucha distancia, eh, pero para llegar aquí ha habido todo un recorrido desde los años 90 del siglo XX hasta ahora que va muy en paralelo con el recorrido del desarrollo tecnológico tanto de la industria del videojuego como de la propia Internet, que es el medio en el que los juegos han tenido esta evolución y esta réplica desde el arte contemporáneo. En un principio aparecieron, en los años 90, aparecieron narrativas interactivas. En una época en la que había videojuegos, o más que videojuegos, había este formato de juego narrativo en el que eran juegos de rol y iban por texto. Desde el mundo del arte, desde el mundo apareció todo este conjunto de artistas, de autores, de autoras, que se dieron en llamar artistas de netar, es decir, que hacían arte en Internet. Y uno de los elementos que adoptaron de una manera muy inmediata fue justamente el hipertexto, ¿no? La narrativa hipertextual, ir creando una historia a partir de vincular relatos, ¿no? En Internet. Este es un ejemplo muy clásico, Olia Lialina, que tiene varias piezas, ¿no? My Boyfriend Came from Work o Agatha Pierce, ¿no? Que son de estos primeros juegos, de estas primeras creaciones artísticas en formato narración interactiva. Hubo muchos otros, ¿no? Traigo aquí, por ejemplo, el What You Get o el Scanner Game o el Backplayer, ¿no? De Roberto Aguirre Zabala, que también ya tenían, son de finales de los 90, ya tenían el año 99, 2002, ya tenían esta forma de videojuego online, de juego masivo online, cuando en realidad estaban pensados como un punto de encuentro entre la máquina, el espectador, y que a partir de la interacción y el juego se iba configurando este relato o esta creación artística. Eh, Hay otros autores. Natalie Buckin es una artista con una larguísima trayectoria que sigue creando, pero en su momento, por ejemplo, creó este de Intruder del año 99 también, el que fue una de las pioneras, como Olia Lina o en España Roberto Aguirre Zabala, ¿no? Aguirre Zabala. Pioneras en este crear de manera colectiva una narrativa a partir del hipertexto y de la interacción. Este de Intruder es un conjunto de minijuegos que el usuario debe superar para poder tener la narración de un cuento de Borges. Se evidencia la similitud entre la competitividad de los videojuegos y la rivalidad enfermiza de dos hombres por el amor de una mujer. Y a la vez denuncia, ¿no? La violencia gratuita que se daba en aquel momento, se consideraba como una cosa muy negativa, muy peyorativa, ¿no? La violencia del entretenimiento electrónico. Eh, Palabras de su propia autora, ni siquiera pretendía ser un juego, sino un proyecto que adquiría la forma de juego como interfaz y como metáfora. De manera casi simultánea aparecieron otro tipo de proyectos, como digo, van en paralelo con el desarrollo de la industria de la tecnología que permitía el juego más industrial, y los artistas tienen esta tradición de cooptar o de apropiarse tanto de lenguajes y tecnologías como de material de otros ámbitos, y entonces aparecen, siguiendo en la estela un poco del collage o del found footage, muchas creaciones que se recogen bajo el nombre de maquinilla, que lo que hacían es utilizar o bien las imágenes de los videojuegos ya más desarrollados, más en 3D, juegos virtuales de industria más compleja, que tenían más, las imágenes daban más de sí, utilizaban las propias imágenes, utilizaban los motores, los engines, ¿no? Del propio juego para crear a veces narrativas, a veces discursos, a veces un juego nuevo. Tenemos el Velvet Strike de Brody Crondon del 2004,
eh, que lo que hace es, se basa en el juego del FPS Counter-Strike y lo que desarrollan Anne-Marie Seinens, Brody Condon y John Leandre, eh, es disparar en forma de graffiti, ¿no? Utilizando las funcionalidades del juego. Crean estos grafitis que van desde un tono más juguetón o soft hasta abierto, ¿no? Discursos abiertamente antibélicos. Siguiendo, como digo, en este desarrollo temporal y evolutivo de la industria, el acceso a los motores de juegos del Half-Life 2, The Sims 2, Second Life, posibilita otras propuestas que van más allá del uso de metraje de otros juegos y empiezan a aparecer estas intervenciones dentro del juego, por ejemplo, Ángela Huasco, que tiene toda una serie de gaming interventions que ella explica que durante 4 años creó el Consejo de la Sensibilidad de Género, ¿no? En World of Warcraft. Empezó a intervenir en el juego, no solo jugando, sino introduciendo mensajes, ¿no? Y conversaciones y discursos dentro del propio juego, que tenían que ver bueno, con el género, con el respeto, ¿no? Con las maneras de comportarse, de alguna manera señalando este sesgo de género que en muchas ocasiones encontramos en los propios videojuegos. Con juegos cada vez más complejos, con una comunidad de jugadores, de gamers cada vez más amplia, los artistas, siguiendo esta estela y observando también aquellos temas que son más de actualidad o que más les preocupan, encuentran en este formato de creación artística, en estos juegos, una manera de acercarse, aproximarse más fácilmente al público, siendo obras de arte que tienen mucho de activismo, ¿no? De lo que llamamos activismo, pero este arte basado en el juego, el game-based art, eh, tiene como un origen inicial muy importante en esta acción que hereda también del fluxus, de la performance, del action, ¿no? Que es el famosísimo episodio de eh, Etoys, Etoy contra la compañía juguetera, ¿no? En un intento de compra y un intento posterior de eliminar su site, su sitio electrónico online a cambio de dinero. Hubo una demanda, como no quisieron vender una demanda, y mientras todo esto pasaba, una colectividad de artistas y activistas se unieron en este pirateo electrónico y crearon esta manera de actuar que después se ha replicado en otras ocasiones, ¿no? Crearon una manera en la que atacaban de manera virtual a la compañía y el hecho de que en vísperas de Navidad una página web que vendía juguetes no funcionaba bien hizo bajar muchísimo sus acciones. Fue la Toy War, ¿no? Y se basó en tácticas de desobediencia civil electrónica. Y es que esta manera de crear arte contemporáneo activista en forma de videojuego recupera toda esta herencia del Dada, del Fluxus del juego, pero permite, una de las cosas que facilita es pone sobre la mesa temáticas que eran nuevas, que tenían que ver justamente con Internet y con las nuevas tecnologías, pero además propicia, favorece, facilita la participación del público, que es, ¿no? Un sector del arte contemporáneo ha tenido siempre como bandera no conseguir que el arte deje de ser así de elitista y sea más accesible. Y el videojuego permite esto. Y llegamos a Moy Industria, que lo ponía como ejemplo en el título. Moy Industria es este aspecto de página de videojuegos tradicional, contemporánea, actual, de Casual Games. Eh, Figura que Moy Industria es un colectivo, en realidad normalmente es solo Paolo Pedercini y va creando juegos, crea juegos muy sencillos, fáciles de programar, algunos están hechos en encuentros, en festivales o en 6 horas o en 3 días. Pues son juegos muy bien pensados que permiten una accesibilidad al tema muy rápida, muy inmediata, con esta imagen de juego casi infantil que lo hace muy amable de acceso o más conflictivo, digamos, o más complejo, o un tema mucho más delicado, ¿no? Esta operación Pedopsis, eh,
que trata con mucho sarcasmo, ¿no? Un tema dolorosísimo y terrible, ¿no? Y es el jugador asume el rol de un obispo que debe reubicar a sacerdotes acusados de abuso sexual antes de que los medios de comunicación los expongan, ¿no? Tiene forma de juego, pero es algo que en su momento y ahora se sigue viendo, ¿no? Cuando salen estos escándalos de abuso a menores en centros religiosos y se descubre que en realidad lo que ha hecho la congregación, el obispo o el cardenal de turno ha sido tapar el problema, eh, ocultar y defender al criminal, digamos, ¿no? El videojuego McDonald's, que igual que seguramente es el más conocido, ¿no? Permite a los jugadores gestionar un negocio de comida rápida bajo ciertas restricciones de salud, de medio ambiente, de condiciones laborales, de opinión pública. Y el objetivo no es solo obtener beneficios, sino equilibrar los costes morales y sociales que normalmente se externalizan. Los jugadores descubren cómo determinadas prácticas empresariales perjudican a las personas y al planeta. Bueno, en realidad son esta especie de juegos imposibles en los que el objetivo está claro, pero la manera de llegar diría, no, no es que oculte una trampa, es que en realidad, ¿no?, destapa las trampas del sistema. A modo de conclusión de este viaje a través de los juegos, que no son solo juegos, sino que tienen un espacio en el arte contemporáneo y en el activismo, en el artivismo, lo que destaco y lo que me interesa de estos juegos es que tienen esta continuidad en la tradición, en la historia del arte vinculado al juego, desde Dada, Fluxus o hasta la internacional situacionista. Encontramos momentos en los que los colectivos de artistas han propuesto el juego como eje de su discurso. Tiene mucho de la tradición del apropiacionismo, del found footage, del collage, ¿no?, de cuestionar la autoría. Se sitúan mucho en el arte activismo y recupera y pone como máximo exponente la participación, ¿no?, del usuario, del espectador, que también es una carencia o una querencia casi de los artistas contemporáneos. En definitiva, la idea que quería expresar aquí es que los artistas del arte contemporáneo se inspira, mira, se dirige, absorbe las producciones culturales, industriales, y en el caso del videojuego ha sido un elemento fundamental, importante al menos, desde el ámbito del netar y directamente desde el videojuego, desde los años 90 del siglo XX. Gracias por la atención y hasta aquí.